Eventos como el Lunes Negro o el 11S hacen que los inversores de todo el mundo se pregunten si es posible predecir las fluctuaciones catastróficas conocidas como cisnes negros. El profesor del IES, Javier Estrada, acaba de publicar un nuevo estudio sobre este fenómeno centrado en los mercados emergentes. Es fundamentalmente una cuestión de tamaño. Fluctuaciones del mercado vemos siempre, prácticamente a diario, algunas mucho más grandes que otras. En general, lo que llamábamos en finanzas tradicionalmente los outliers, estas fluctuaciones muy grandes que tienen no una definición formal, sino simplemente una definición de tamaño. Algunos piensan que son 2 o 3 desviaciones más allá de la media, algunos dicen que son unas desviaciones un tanto porcentual, más arriba o más abajo de un determinado número. O sea que en general la definición más informal es simplemente de fluctuaciones que sean, entre comillas, grandes. O sea que hay fluctuaciones diarias, algunas mucho más grandes que otras, esas son las que llamamos cisnes negros. El impacto es espectacular y esto es lo que la gente a veces le cuesta un poco aceptar. Yo empecé mirando esto en mercados desarrollados y tomé 15 mercados desarrollados durante periodos muy largos de tiempo, en los cuales, por ejemplo, 10 días eran solamente una décima parte del 1% del total de la muestra. Y cuando uno saca, por ejemplo, los 10 días mejores y los 10 días peores, la riqueza terminal de una inversión comparada con una inversión pasiva es espectacular. Si uno se hubiese perdido en promedio a lo largo de 15 mercados desarrollados a los 10 mejores días, la riqueza terminal comparada con una situación pasiva hubiera caído básicamente en un 51%. Si uno hubiera podido evitar los 10 peores días, la riqueza terminal hubiera aumentado más de 150% con respecto a una estrategia pasiva. Eso es en mercados desarrollados. En mercados emergentes, la cuestión es aún, entre comillas, peor. En mercados emergentes he mirado a 16, a 10 días son un 0.15%, o sea, prácticamente menos de un quinto de 1% de todos los días considerados en el mercado promedio, y lo que encuentro es que si uno se hubiese perdido los 10 mejores días, la riqueza terminal hubiera caído prácticamente un 70% con respecto a una estrategia pasiva, mientras que si uno hubiera podido evitar los 10 peores días, la riqueza terminal hubiera aumentado más de 300% con respecto a una estrategia pasiva. O sea que uno encuentra en los datos básicamente lo que espera, no solo que el impacto de los black swans, de los cisnes negros, es muy grande, sino que aparte es más grande en mercados emergentes que en mercados desarrollados. La frecuencia con lo que ocurren es básicamente algo que los inversores tienden a subestimar. Creen que estos retornos relativamente grandes pasan con poca frecuencia, y lo que los mercados nos muestran es que pasan con mucha más frecuencia de lo que los inversores tienden a creer. Por eso a veces supuestos que nos gusta utilizar en finanzas, que son convenientes porque nos hacen la vida un poco más fácil, cuando uno toma decisiones basadas en esos supuestos que asumen que hay bastante menos riesgo del que realmente nos encontramos en los mercados, las decisiones malas creo que están a la vista de todos. Ocurren aproximadamente entre 5 y 6 veces más de lo que los diría una distribución normal. La distribución normal es precisamente la más utilizada en finanzas, pero sabemos que en los mercados en particular, cuando uno mira datos diarios, esta distribución normal es una muy mala descripción de cómo se comportan, y por lo tanto lo que encontramos en los datos es que uno encuentra muchísimos más, un factor de 5 o de 6 veces más, fluctuaciones grandes de lo que nos diría esta distribución normal. Yo creo que una de las mejores cosas que podría asumir un inversor es que no lo puede hacer. Yo creo que esto es virtualmente imposible. Ciertamente es prácticamente imposible para el inversor individual el poder hacer esto consistentemente en el tiempo. Uno siempre puede tener suerte y acertar alguna predicción, pero hacerlo consistentemente en el tiempo para el inversor individual y en mayor medida también para el institucional, esto es prácticamente imposible. Y uno no tiene más que mirar lo que ha pasado en los últimos tiempos.
tiempos. El año pasado, por ejemplo, el mercado americano cayó más de 35%, cuando ya todos esperábamos que rebote. Entre comienzos de este año y la primera semana de marzo cayó otro 25%, y después, cuando ya todos estábamos esperando otra gran depresión, los mercados rebotaron prácticamente desde la primera semana de marzo hasta ahora un 45%. Y esto es básicamente imposible de predecir. Por lo tanto, lo mejor que pueden hacer los inversores es asumir que su habilidad para predecir es prácticamente nula y concentrarse en otras cosas que sí le pueden salir mucho mejor. Nosotros tenemos acá en el IES un programa de gestión de carteras para inversores individuales. Este año lo hacemos el 18 y el 19 de noviembre y tratamos de estos temas con mucho más tiempo, pero básicamente lo mejor que puede hacer un inversor es primero olvidarse de predecir. Y cuando digo olvidarse de predecir, tiene que acostumbrarse, aunque no le guste, que si quiere tener más retorno se tiene que exponer a más riesgo, y si está expuesto a más riesgo tiene que tener un horizonte temporal mayor. Por lo tanto, cuando uno tiene un horizonte temporal relativamente corto, tiene que proteger el capital. Cuanto más largo es ese horizonte de inversión, más puede asumir riesgo y por lo tanto esperar un retorno mayor. O sea que recomendación número uno es, más que intentar predecir, el hacerse a la idea de que si uno quiere más retorno tiene que tener más riesgo, y si tiene más riesgo tiene que tener un horizonte mayor de inversión. La segunda es concentrarse en algo que a los inversores no les gusta demasiado, que es pensar cuál es la distribución óptima o más conveniente de activos dentro de su cartera, y después ir rebalanceando esa cartera en el tiempo. Estas dos cosas me parece que son el punto de partida fundamental para cualquier manejo inteligente de la cartera de cualquier inversor.